Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo. Me complace darles la más cordial bienvenida. ¿Cómo están planteadas al día de hoy las cosas en Ucrania? ¿Cómo va la ofensiva ucraniana en el territorio ruso? ¿Cómo es que pudieran evolucionar las cosas? ¿Cómo pudiera evolucionar este conflicto tomando en consideración la situación actual? Son preguntas que nos proponemos responder durante esta exposición. Creo que es importante señalar que sobre esto, ayer el diario estadounidense The New York, The Wall Street Journal, nos da una pista sugiriendo que la incursión de Ucrania en el territorio de Rusia pudiera estar acelerando el desgaste del ejército de Ucrania. No somos especialistas en asuntos militares, eso siempre lo hemos aclarado, aunque venimos dándole seguimiento a este problema desde hace aproximadamente 10 años, cuando el asunto comenzó, porque no es como creen muchos que la diferencia, el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia comenzó en el año 2022. Esto comenzó con el derrocamiento del gobierno de Víctor Yanukovych, un poco más atrás. Estoy hablando del año 2014, cuando Estados Unidos y aliados aceleraron su intención de incorporar a Ucrania a la OTAN. Bueno, no ha pasado un solo día desde entonces sin que hayamos revisado lo que ocurre ahí, en ese escenario. Cuando Ucrania decidió incursionar en territorio de Rusia, nosotros nos preguntamos qué sentido tenía eso. Al principio pensamos, cuando vimos la información y sin ver los detalles, que se trataba de una incursión más, porque no era la primera vez que los ucranianos cruzaban la frontera en dirección al territorio de Rusia. Ya lo había hecho, solo que no había asumido, no había reivindicado esas acciones como tales. Recuerden, ustedes pueden comprobarlo buscando en Google, porque esas informaciones están ahí. En aquel entonces, cuando Ucrania atacó en dirección a Kursk y cuando atacó en dirección a Belgorod, lo hizo simulando que se trataba de ataques de rusos pro-ucranianos. Incluso se inventaron un nombre para designar a esos grupos que incursionaron en varias oportunidades en territorio ruso. Y se habló de un grupo de Siberia y de un grupo pro-libertad. Y nosotros en aquel entonces dijimos que eso no lo creía, no lo podía creer nadie, porque estamos hablando de grupos que incursionaron en territorio ruso con equipos pesados y exhibiendo una gran formación militar. Pero aquellas incursiones duraron muy poco y fueron una manera de meter presión. Que por eso es que nosotros decimos, curioso lo que ha ocurrido, que Ucrania pudo sorprender a Rusia concentrando entre 10 y 15 mil tropas armadas hasta los dientes sin que se detectara su presencia allí. Eso es sumamente extraño, porque un país como Rusia dispone de los mecanismos para rastrear ese movimiento de tropas. Tiene satélites militares, tiene informantes, tiene drones, tiene una buena aviación que, bueno, pues periódicamente
hace lo que normalmente hace un país para controlar sus fronteras. Ese movimiento no se detectó. Pero bueno, eso ocurrió. Ucrania decidió dar ese paso. Y nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo es posible que usted se arriesgue a debilitar posiciones fortificadas desde las que usted hace resistencia a una brutal embestida de Rusia? ¿Cómo es que usted descuida esos puntos calientes donde ha estado a la defensiva durante meses, en donde Rusia viene experimentando avances importantes? ¿Cómo es que usted se aventura a abrir un nuevo frente con todo lo que eso implica? Porque eso implica un esfuerzo. Eso significa que usted tiene que dedicar recursos, tanto humanos como materiales, para combatir en ese nuevo escenario. Y como a Ucrania no le sobra nada, eso significó descuidar los puntos calientes que son realmente esos puntos donde se puede decidir la guerra. ¿Podía Kursk, la incursión de Ucrania en territorio ruso, cambiar el curso de la guerra? Bueno, se nos vendió eso, que el golpe que le aceptó Ucrania a Rusia lo cambiaba todo. Pero si usted le echa un vistazo a cómo es que han evolucionado las cosas, tendría que convenir, como lo hace el Wall Street Journal, en que eso no está operando para beneficio de Ucrania. ¿Por qué lo estamos diciendo? Bueno, porque realmente para que eso tuviera sentido, habría que estar en disposición de escalar el conflicto y de empujar de forma decidida dentro del territorio de Rusia. Y para eso se necesitaba una fuerza, un poder que solo lo podía aportar la OTAN. Y como hemos visto, la OTAN no ha querido dar el siguiente paso. Fíjense que ni siquiera ha permitido la utilización de los F-16 que suministró a Ucrania para darle cobertura aérea a las tropas que penetraron el territorio ruso y garantizar que no se conviertan en vulnerables en territorio abierto. Cuando usted ataca, usted abandona posiciones fortificadas para combatir en cielo abierto, y hasta que usted no encuentre dónde guarecerse, usted está a merced, usted se está exponiendo. Y puede ser golpeado por la aviación, puede ser golpeado con la ayuda de drones, con misiles, con fuegos de artillería. Y es justamente lo que ha ocurrido. Todos esos vehículos blindados que han estado a cielo abierto han sido víctimas de los ataques de Rusia. Ha tenido Ucrania enormes pérdidas en este esfuerzo. Y ahí están los videos, y ahí están los reportes, no de la prensa de Rusia, sino de toda la prensa occidental, que nos ha mostrado lo que ha ocurrido en ese nuevo frente. ¿Qué ha ganado Ucrania? Bueno, se nos dice que tiene hoy en día el control de 1000 kilómetros cuadrados y que ha tenido el control, que ha asumido el control de más de 100 poblados rusos. Se habla de asentamientos humanos. Pero cuando se habla de asentamientos humanos, usted pudiera pensar que estamos hablando de lugares importantes, con una población grande. Y resulta que no es así. Resulta que esos asentamientos en algunos casos son 2 o 3 familias que viven ahí, y en su totalidad, esos espacios que ha controlado Ucrania, su población no pasa de los 7000 habitantes. No pasa de los 7000 habitantes.
una ciudad importante que es Sudzha, donde está aquella estación de medición de gas, que es el punto más importante donde Ucrania ha podido penetrar, tiene apenas unos 6.000 habitantes. Esos son los logros que ha podido exhibir Ucrania. No ha llegado, como se pensaba, aquella estación nuclear, aquella planta nuclear que hubiese sido un objetivo estratégico importante. No han llegado cerca de lograr la conquista, el dominio de esa central nuclear. Y posiblemente no lo logre. ¿Por qué? Bueno, porque ya no hay noticias sobre nuevos avances de Ucrania en el territorio de Rusia. ¿Y qué significa eso? Eso significa que Rusia ha logrado detener el avance de los ucranianos y ha estabilizado el frente. Y esto sin haber descuidado la ofensiva que venía desarrollando en la parte este ucraniana, concretamente en la región del Donbass, integrada por Lugansk y Donetsk. Allí es en donde los rusos han centrado su atención y han logrado avances significativos. Mientras Ucrania se enorgullece de haber penetrado el territorio de un país poderoso como Rusia y nos presenta esto como un gran avance, como una Rusia vulnerable que con un poco de apoyo occidental Ucrania pudiera vencer. En la práctica lo que hemos visto es que en la parte este los rusos han conquistado, bueno, solo en el mes de agosto, los rusos se hicieron con el control de 5 ciudades importantes dentro de la región del Donbass. 5, que en su total, en su conjunto, tienen una población de 54.000 habitantes. Y Rusia se ha colocado a tiro de hit y tiene acorralada la ciudad de Pokrov, que es una ciudad estratégica. Estratégica porque es una ciudad grande en donde están ubicadas rutas importantes que conectan todo el Donbass. Y ya los ucranianos han tenido que evacuar esa ciudad que tiene unos 64.000 habitantes. 64.000. Y eso para Ucrania, con una economía destruida, con recursos limitados, con una infraestructura eléctrica en el suelo prácticamente, en Ucrania no hay un servicio eléctrico eficiente, todo está destruido en su mayor parte. Y hacerse cargo de darle lo indispensable a esos 64.000 habitantes y súmenle los demás que han tenido que salir de esas ciudades que Rusia ha tomado, es un verdadero dolor de cabeza para este país, que no sabe cómo va a pasar el invierno. Bueno, pues esos son avances significativos por parte de Rusia, que además de eso ha lanzado una campaña de ataques aéreos, de ataques con drones, de ataques con misiles, como nunca se había visto durante la guerra. Bueno, basta con decirles que en un solo día Rusia disparó 236 misiles sobre objetivos distintos en toda Ucrania. Estamos hablando de aeropuertos, de aeródromos, estamos hablando de infraestructura eléctrica, de almacenes de municiones, objetivos distintos. El último golpe fue el ataque a una escuela militar. Hay cifras sobre víctimas que difieren, pero Ucrania reconoce más de 50 muertos. Aunque ha dicho que había una escuela, no dice que era una escuela militar y un hospital.
eso le añaden, claro, para desacreditar el golpe que le asestó Rusia a Ucrania, un golpe realmente significativo. Y es una respuesta a algunos ataques que ha llevado a cabo Ucrania en territorio de Rusia. Los rusos se quejan de que han convertido en blanco a la población civil. Yo leí una crónica donde se decía que los francotiradores ucranianos estaban de safari disparando contra automóviles rusos que se movían en esa ciudad que tenían bajo su control y que allí incluso asaltaron supermercados. Y esa es una respuesta a eso que ha estado haciendo Ucrania, que por demás quiso adornar, decorar su incursión en el territorio de Rusia, produciendo un gran ataque con drones a la ciudad de Moscú. Bueno, pues ahí entonces ha estado esa respuesta, que ha sido una respuesta realmente brutal. Y todo esto nos retrata cómo es que han estado evolucionando las cosas. Yo digo, nunca olvido el error que cometió Rusia cuando comenzó el enfrentamiento a gran escala en el año 2022. Se dedicaron a conquistar territorio y como consecuencia crearon una línea de enfrentamiento, una línea de contacto con un montón de puntos calientes, y sus fuerzas militares quedaron dispersas a lo largo de esa línea de contacto de más de 1.200 kilómetros cuadrados lineales. Es una frontera grande. Cuando usted analiza este conflicto, no puede olvidar que Ucrania tiene 630.000 kilómetros cuadrados y Rusia más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Más de 17, con 11 usos horarios. Usted puede en determinadas direcciones volar en un avión sobre el territorio de Rusia durante más de 8 horas ininterrumpidas, sin salirse del territorio de este país. Luego, usted tiene que tener en cuenta esos factores cuando analiza el curso de estos enfrentamientos. Bueno, pues los rusos se dedicaron a tomar territorio en Ucrania y crearon todo un problema logístico. Cuando usted avanza con sus fuerzas militares, su logística tiene que estar preparada para darle respuesta a los nuevos desafíos. Entonces ahí tienen que ir los médicos, los responsables de la logística, con agua para los combatientes, alimentos, asistencia de todo tipo. Y para eso usted tiene que tener un grupo especializado de gente para cumplir con esa labor. Si usted no garantiza eso, un tanque de guerra se puede ver inmovilizado y por tanto a merced del fuego enemigo si no tiene cómo moverse, si le falta combustible. Simple y llanamente hay que dejarlo abandonado porque no sirve para nada. Y eso le ha ocurrido a los ucranianos también en Kursk. Cometieron el mismo error porque estiraron la línea del frente y por tanto dispersaron sus fuerzas. Los rusos, después de esa experiencia, modificaron su táctica, modificaron la naturaleza de la operación que realizan en el territorio de Ucrania. Estoy adrede evitando el uso de esa palabra que sería lo más apropiado, pero que es una palabra que no le gusta a nadie. Pero creo que se entiende lo que estoy diciendo. Y entonces ellos decidieron, lo importante aquí no es tomar territorio. Lo importante aquí es usted operar con un mínimo de pérdida, ocasionándole el mayor daño al enemigo. Y eso es lo que se llama un enfrentamiento de desgaste. La idea es usted desgastar al contrario, hacer que pierda recursos,
que pierda personal y que por tanto en un momento determinado se vea en la necesidad de abandonar el frente de batalla, aceptando su derrota o forzándola a que haga un pacto nada conveniente. Esa ha sido la estrategia. Yo recuerdo que eso lo explicó muy bien el señor Yevgeny Prigozhin. Desde Bakhmut tenía detrás, cuando él hizo esa exposición frente a una cámara, tenía ese escenario de Bakhmut. Y ahí se escuchaban el ruido de las ametralladoras, el tableteo de de toda la artillería de ambos bandos. Y entonces él decía, allá atrás nuestros muchachos están ofreciendo un concierto. La banda, decía, la orquesta está ofreciendo un concierto. Este es un escenario que no está concebido para tomar territorio, porque le preguntaban que por qué no avanzaban. Y él decía, esto no es para tomar territorio. De lo que se trata aquí es de destruir al contrario. Mientras estemos destruyendo a los contrarios, nosotros estaremos cumpliendo con nuestra misión. Mientras haya que destruir, estamos aquí en lo que él denominó como una picadora de carne. Y entonces decía, cuando no aparezcan más adversarios, entonces nosotros tomamos lo que querramos. Así él explicó lo que es un enfrentamiento de desgaste. De esa manera tan cruda. Y es la estrategia que se ha venido siguiendo. Cuando Ucrania fracasó en su ofensiva del año pasado, y cuando utilizo esa expresión, cuando hablo de fracaso, no lo hago de manera peyorativa, sino reconociendo lo que los propios ucranianos en su momento reconocieron. Y ellos dijeron que en lo adelante combatirían desde posiciones fortificadas. Eso significaba un cambio en la postura de Ucrania. Vamos a combatir desde posiciones fortificadas. Eso pasaba por la construcción de líneas de defensa, que desde luego requiere muchos recursos, porque las fortificaciones son costosas. Ucrania no ha tenido a su alcance esos recursos, pero ha hecho un esfuerzo y dio ese cambio. Eso significaba pasar a la defensiva. Pero curiosamente decidió abandonar esa línea para lanzar una ofensiva en el territorio de Rusia, lo que significaba un gran esfuerzo que el país no estaba en condiciones de hacer, porque venía a la defensiva. Y eso se podía explicar si se lograba que los rusos debilitaran su accionar en la zona del Donbass, cosa que no ocurrió. Tampoco se puede decir que Ucrania lograra conquistar puntos estratégicos, lugares importantes. Eso no ocurrió. Es verdad que Rusia sufrió algunas pérdidas, pero fueron pérdidas limitadas. Y las pérdidas ucranianas fueron mucho mayores. Y entonces eso no significa un avance. No significa un avance desde ningún punto de vista. Ahora, ¿qué va a ocurrir con esa ofensiva? Lo correcto sería usted dar un paso atrás. Pero eso en el caso de Ucrania resulta muy difícil, porque la narrativa ucraniana nos presentó lo de Kursk como un evento que lo cambiaba todo, como parte de la estrategia de Ucrania para lograr la victoria, usando las palabras del presidente Volodymyr Zelensky. Y entonces dar marcha atrás, eso sería desde el punto de vista político y desde el punto de vista propagandístico un golpe muy severo. Pero lo otro que puede ocurrir es que las tropas ucranianas se vean aisladas en el territorio de Rusia, porque es cuestión de tiempo para que
Rusia bloquee las líneas de suministro ucranianas. Mientras usted más penetra en territorio enemigo, mayores son los retos para la logística. Porque significa que el suministro tiene que llegar de forma eficiente a una distancia mucho mayor. Los retos, cuando eso ocurre, son considerables. Y entonces, si se ven interrumpidas y ya hay algo de eso, las líneas de suministro, eso puede ser realmente fatal para el ejército de Ucrania. Yo creo que en los próximos meses vamos a ver acontecimientos importantes. Pokrov es cuestión de un par de semanas para que caiga en manos rusas, si es que no ocurre antes, como están planteadas las cosas, porque las tropas rusas están a unos 8 kilómetros de esa importante ciudad y los ucranianos han tenido que replegarse. Y cuando eso ocurra, habrá dado el conflicto un salto cualitativo a favor de Rusia. Esa sería una victoria estratégica, un logro estratégico importante por parte de las fuerzas rusas. Y esto significa que las fuerzas ucranianas quedarían, si sumamos a todo esto los fracasos en el territorio de Kursk, eso significaría un paso importante hacia el colapso de las tropas ucranianas. No quiero decir que eso va a ocurrir mañana. Estoy hablando de que sería un paso en esa dirección. Todavía Ucrania tiene fuerza para seguir combatiendo. Y Occidente está acelerando la ayuda. Porque en el momento político que se está viviendo hoy en Estados Unidos, un revés importante en Ucrania sería desastroso. Sería desastroso. Yo creo que incluso la incursión en Kursk fue un esfuerzo por impactar el escenario político a favor de los demócratas en Estados Unidos. Lo repito, porque ya lo dije en un video que grabé cuando se produjo la incursión ucraniana en territorio de Rusia. Bueno, así es como yo creo que están las cosas y es lo que yo creo que puede ocurrir en el futuro próximo en el marco de eso que estamos viendo ahí, en el desarrollo de los acontecimientos en este conflicto que enfrenta a Rusia y Ucrania, que enfrenta a Rusia con toda la OTAN. Eso no se puede perder de vista.